breve CV de ellas, que son la doctora Alicia Enriqueta Carmen Ruiz, que es jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, es jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1998, es profesora titular consulta de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, realiza en forma permanente actividad docente y de investigación en distintas universidades e instituciones del país y del extranjero. Ha publicado libros y numerosos artículos y ensayos en revistas en Argentina y en el exterior. La licenciada Marta de Giusti es psicoanalista, muchos de nosotros la conocemos porque es socia plenaria de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. También es directora de investigación de FLAPSIP. FLAPSIP es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, federación a la que pertenece nuestra institución, la Asociación Escuela de Psicoterapia, y es delegada por la AEAPG al Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Se les pidió a Alicia Ruiz y a Marta de Giusti que vieran un escrito a modo de guía para que, como cada una considere, elijan por lo menos una de las preguntas y así, desde lo jurídico y lo psicoanalítico, puedan desarrollar sus interesantes perspectivas. Esta es una síntesis donde se expresan pensamientos de las personas que forman parte de nuestro grupo y vamos a empezar con el título. ¿Qué subjetividades construyen nuestra democracia? 40 años. En nuestro grupo se fue gestando a partir de acuerdos, disidencias, preguntas, ideas heterogéneas sobre hechos sociales, políticos, económicos, sucedidos en los últimos años y no tan últimos, y en los meses y semanas y días, que hicieron eco en nuestras reuniones del malestar en la cultura. Pensar desde el psicoanálisis, hacer lectura de momentos e historias, articularlo con el derecho, la sociología, la antropología, la economía, con otras visiones del ser y estar en el mundo. También pensamos que algunos de los términos nos traen sombras de otras palabras que están vigentes en la trastienda como malestar, duelo, sufrimiento psíquico, renunciamiento pulsional, goce, gozo, bienestar, placer, consumo, falta, preocupación por el otro o los otros, intersubjetividad, transsubjetividad, transgeneracional, democracia, dictadura, represión. Así se escribieron las preguntas sobre construcción de las subjetividades, constitución del psiquismo, qué permanece y qué cambia desde los tiempos del terrorismo de Estado y en el transcurrir durante estos 40 años de democracia. ¿Cómo se constituyen diferentes subjetividades? Uno, cuando priman códigos de naturalización de la explotación, exclusión, dominación, arrasamiento subjetivo, destitución de identidad, odio, violencia, silenciamientos, desmentidas, individualismo. Y dos, cómo se constituyen diferentes subjetividades, cuando se trata sobre la búsqueda de la justicia, la libertad, la memoria, el armado y entretejido de lazos colectivos, construcción y reconstrucción de ideales y logro de derechos. Y para terminar esta pequeña introducción, estos contenidos y sus formatos resuenan excesivamente dicotómicos, pero sabemos que tienen superposiciones y complejidades. Sin embargo, los vemos encarnados en expresiones manifiestas en estos tiempos. Bueno, tenemos otras inquietudes que les hemos planteado a Alicia y a Marta y las dejamos para cuando llevemos adelante el intercambio entre todos. Las preguntas y comentarios van en el chat y, bueno, gracias a Alicia Ruiz por iniciar esta mesa.
Buenas noches. Díganme si se escucha bien y si... Perfecto. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a la asociación la invitación a participar, a Graciela por su presentación, muy especialmente a Alicia Levín, que es quien en definitiva me hizo estar acá. Hoy es un día un poco particular para hablar de algunas de las cosas de las que vamos a hablar, pero como estamos acostumbrados, por lo menos las personas de mi generación, también no es la primera vez y seguramente no será la última. Yo voy a intentar hacer algunas precisiones respecto de el derecho pensado como un discurso, es decir, este es el núcleo de una perspectiva crítica, y algunas reflexiones respecto del sujeto de derecho, y en ambos casos el intento es, digamos, poner en crisis o confrontar con los presupuestos epistemológicos y filosóficos del pensamiento liberal en la modernidad. Y, por tanto, son dos vías de acceso para replantearse lo que yo creo que es imprescindible en los tiempos que vivimos, que es una teoría, una nueva teoría de la democracia. Como síntesis de mi posición, y porque se trata de un autor por el que tengo una preferencia especial, voy a elegir como epígrafe una cita muy breve de Jacques Derrida. Dice: rechazo de plano un discurso que me asigne un solo código, un único juego de lenguaje, un único contexto, una única situación. Y lo planteo no simplemente por capricho o porque es de mi agrado, sino por razones éticas y políticas. Me parece que este es como un haiku de todo lo que yo quiero decir desde una perspectiva crítica. Decir unas palabras en esta mesa me lleva muchos años atrás, cuando empecé a preguntarme cuál era, si es que la había, la relación entre el derecho y el psicoanálisis. Desde luego, la indagación no era exclusivamente mía, sino que respondía a un clima de época. Algunos integrantes del Instituto de Filosofía de Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, que iniciábamos nuestra carrera docente, rápidamente interrumpida por la dictadura cívica-militar que nos mantuvo alejados durante un largo periodo de la docencia y de las aulas, habíamos empezado a trabajar en la línea de un pensamiento crítico en la teoría del derecho, como un grupo nucleado alrededor de una figura inolvidable para todos nosotros, que fue Enrique Marí. Todos coincidíamos en que la posibilidad de ir más allá de los paradigmas tradicionales del derecho nos exigía abrirnos a otras disciplinas. La interdisciplinariedad era un desafío para quienes nos habíamos formado en el derecho. Descubrir por dónde andaban otros cientistas sociales, qué conceptos y qué categorías estaban en discusión, fue el primer paso de nuestro aprendizaje. Para algunos de nosotros, el psicoanálisis se presentó como una fantástica fuente de propuestas, ideas, problemas. Y una vez que nos bañamos en esas aguas, quisimos repetir la experiencia y así hemos seguido. Tras el psicoanálisis, la lingüística, el estructuralismo, el postestructuralismo, la intertextualidad, la teoría del discurso, los estudios sobre la narratividad, la semiología, categorías como intertextualidad, deconstrucción, las escuelas del lenguaje, la hermenéutica, el giro lingüístico, los cruces con la teoría literaria, con la historia y las ciencias políticas, formaron algo así como el trasfondo de este pensamiento. Está claro que en estos largos años los teóricos del derecho no nos transformamos en psicoanalistas. Está claro también que nuestros trabajos no son historias clínicas del derecho. Pero lo que es indudable es que el acercamiento a la teoría psicoanalítica expandió nuestra capacidad de comprender la complejidad del fenómeno jurídico. En el primer apartado voy a tratar de resumir algunas de las consecuencias de este abordaje, pensando al derecho como discurso.
El derecho se presenta como un discurso social que es más que norma, un discurso que al tiempo que legitima las relaciones de poder existentes, sirve para la transformación de esas relaciones. Un discurso cargado de historicidad y de ideología, pero que no reproduce en forma mecánica la organización de la sociedad. El discurso jurídico se construye en un entretejido de discursos sociales diversos, en cada tramo de esa construcción y no por azar. No deviene ni de la pura razón ni de Dios. Es parte de la cultura, es contingente y cambiante, es opaco, atravesado por ficciones, y su trama es la de un relato que constituye realidades, relaciones, sujetos, que legitima o deslegitima pedazos del mundo, que naturaliza y declara verdaderos solo aquellos que incluye en su texto bajo determinadas formas. El derecho interfiere en nuestras vidas cuando promete, otorga, reconoce o niega, cuando crea expectativas y cuando provoca frustraciones. Las calidades de mujer, de hombre, de padre de familia, de cónyuge, de hijo, de niño, de adulto, de capaz, incapaz, de delincuente, de víctima, de culpable y de inocente, están siempre jurídicamente estatuidas, no están en la naturaleza, tanto en los derechos como en las discriminaciones que la asignan. No dependen únicamente del derecho, es cierto, porque el derecho interactúa y se metaboliza con otros discursos sociales, como la moral y la política. Pero es innegable en la modernidad la fuerza prescriptiva y legitimante del derecho. Un discurso jurídico es un discurso cuya porción más oculta y negada se juega en el imaginario colectivo, donde las creencias, los mitos, las ficciones forman parte de una red simbólica que da sentido a actos reales, entre comillas, de individuos o grupos. Un discurso que instituye a los sujetos y los ordena. Un discurso que remite al poder y en última instancia a la violencia. Cuando haga algunas reflexiones respecto a la subjetividad, voy a concluir volviendo a esta relación entre derecho y violencia. El discurso jurídico aparece como respuesta a la necesidad de previsibilidad del mundo social de la modernidad en adelante, cuya creciente complejidad, diría Luhmann, supone un aumento constante de lo contingente y de lo imprevisible. La complejidad y la fragmentación propia de la sociedad de nuestros días no pueden explicarse linealmente. La miseria, el desempleo, las hambrunas, los migrantes que buscan refugio para sobrevivir en algún lugar del planeta, las crisis de la representación política, los horrores y las amenazas de guerras no convencionales, los conflictos nacionales, étnicos, religiosos, de identidades y de género, se expanden al mismo tiempo que aumentan las posibilidades de nuevas experiencias, de la diversificación del consumo, de la incontenible incorporación de tecnología que facilita la vinculación con el mundo y el acceso a la información y al mismo tiempo excluye y niega. La exclusión que caracteriza los tiempos que vivimos pone en primer plano, y esto lo quiero subrayar, la aporía del consenso racional, núcleo irreductible del modelo democrático liberal. El develamiento de la ficcionalidad del derecho y las tentativas de redefinir las nociones de libertad, igualdad, derecho, democracia, transforman el saber de lo jurídico. La reflexión acerca de los fundamentos del derecho, de la justicia y la política están siempre marcados por el tiempo histórico en el cual se producen. La hegemonía del pensamiento neoconservador transformó los términos del discurso político, creando una nueva definición de la realidad que bajo la cobertura de la defensa de la libertad individual legitimó nuevas desigualdades y restauró relaciones jerárquicas. El mundo es el mercado y los ciudadanos los consumidores. Los que no concurren, ni compiten, ni consumen, no existen y carecen de voz. La nueva distribución del poder mundial tiró por la borda las adquisiciones del estado de bienestar,
que no resolvían, pero mitigaban injusticias y desigualdades sociales. En muchos de nuestros países, el estado del ajuste, de la post-transición democrática, se exhibe desembosadamente como un instrumento de la realización de los intereses y de los deseos de unos pocos, que mucho tiene que ver con las ficciones fundantes del discurso de la modernidad, de la libertad y de la igualdad. En nombre de la emergencia económica se arrasa con los presupuestos jurídico-políticos de la mejor tradición liberal: la división de poderes, la supremacía de la ley, la cosa juzgada, los derechos adquiridos, la autonomía y la independencia del poder judicial. El neoconservadurismo, como ideología orgánica, defiende una concepción individualista de los derechos y exclusivamente negativa de la libertad. Y en este punto, el discurso del derecho, por lo que dice o por lo que omite, muchas veces contribuye a fortalecer esa legitimación y esa perspectiva del mundo social. En este marco, o desde esta perspectiva crítica, el derecho configura la subjetividad y las identidades. Voy a entrar aquí en la cuestión del sujeto. Y por esa vía consagra o denuncia formas de discriminación. Interviene en los espacios de conflicto que se generan a partir de esas configuraciones y en las inevitables secuelas individuales y sociales que provocan. Reconocer a alguien como sujeto de derecho resignifica el discurso acerca de ese alguien. La operatividad de ese reconocimiento implica una intervención en el mundo simbólico, con consecuencias tremendamente reales. Las teorías del derecho resignifican la categoría de sujeto y al hacerlo, esto es lo que intentan las teorías críticas, las ficciones jurídicas fundantes del derecho moderno, libertad e igualdad, quedan exhibidas como lo que son, como ficciones, no como mentiras. Estoy, digamos, aludiendo a la teoría del como sí, que un autor positivista como Kelsen tuvo en mira y que Freud también consideró. La ficción no es una mentira, es un modo de acceso al conocimiento y a una cierta perspectiva del mundo. Y en el campo del derecho, esas ficciones son fundantes. La cuestión del derecho, del sujeto de derecho, aparecerá ligada entonces a los vaivenes de la creación y la deconstrucción de la categoría del sujeto desde la modernidad. La moderna tradición filosófica definía al sujeto por dos características fundamentales: conciencia y voluntad. El sujeto es el autor de las ideas que domina gracias a su conciencia y de las acciones que son libre producto de su voluntad. Esta noción está localizada en el tiempo, lo que hace que el sujeto cognoscente, agente indispensable de un proceso de conocimiento, sea a su vez un producto histórico, como lo era el ego cartesiano. Cierto es que aún dentro de una misma tradición filosófica, el término sujeto adquiere múltiples sentidos y no significa lo mismo para Descartes o para Kant o para Marx. Tras varias puestas... Sí. Anda redondeando, que ya estamos en tiempo. Después seguís. Si esta categoría se desplaza, la del sujeto de derecho, si se desmonta esa ficción de que es libre absolutamente y de que tiene una racionalidad sin límites, entonces lo que queda evidenciado es que solo dispone de aquella autonomía que el orden social y el poder le concedan. En esta perspectiva, el derecho construye toda una ilusión que donde la realidad, digamos, está desplazada. Actuar como si estuviéramos en paridad de condiciones no es tener las mismas condiciones que el otro, pero permite un cierto modo de actuar y de vincularse con los otros. Lo que me importa destacar ahora, y en todo caso, si después las preguntas lo permiten, volver, es que el derecho genera un discurso
objetivo, se presenta como un discurso objetivo, neutral, verdadero, con un único sentido. Esto es lo que da al derecho su importancia entre los discursos sociales en el mundo en el que vivimos, o en el que vivíamos por lo menos, y encubre de qué modo todo discurso jurídico nace de alguna forma de la violencia y marca la diferencia con la violencia reconociendo algunas violencias como legítimas y otras como ilegítimas. Con este núcleo, me gustaría, si después las preguntas lo permiten, desarrollar Sí, algunas de estas ideas. Muchas gracias. bueno, no, gracias a vos. Bueno, Marta de Justi. Bueno, buenas noches. Yo estoy muy contenta de estar acá. Le agradezco mucho a la Comisión del Malestar haberme convocado en temas que vengo trabajando hace mucho tiempo, y además el encuentro con Alicia Ruiz, que yo la conocía a través de sus libros, a través de su forma de pensar, hace muchos años. Enrique Marí, también me conecté con este grupo del que habla Alicia cuando estaba trabajando la articulación entre la ley del padre y la ley civil. Ahí tuve mucha oportunidad de leer algunas de las cosas que Alicia acaba de mencionar. Así que agradezco mucho la oportunidad de poder estar con vos, Alicia, y poder intercambiar nuestras conversaciones. Bueno, a mí una cosa más quería decir, que me parece verdaderamente un lugar buenísimo el espacio del malestar, ya lo he dicho varias veces, porque en este momento, desde el punto de vista psicoanalítico, me parece muy importante el hecho de que podamos trabajar sobre estos temas, que no siempre son temas clínicos, aunque nos viene a la clínica sus consecuencias, y bueno, poder plantearlo y conversarlo entre colegas e interdisciplinarmente es verdaderamente una oportunidad enorme. Bueno, yo voy a empezar por una frase por una frase que después transformé en mi epígrafe, pero posteriormente. Les cuento. En una larga entrevista realizada por La Pizarra TV Española al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a principios de abril, consultado por los procesos de paz en Colombia, Petro respondió lo siguiente: en Colombia, la paz es revolucionaria, incluyendo en esta respuesta la convulsionada historia de su país. Impactada por la fuerza de la frase, pensé que era aplicable más allá de las fronteras de Colombia y que valía por sí, y allí fue donde la transformé en mi epígrafe. La paz es revolucionaria. Damos fe en muchas regiones del mundo: Latinoamérica, Europa, África, Asia. La paz se trata de una producción en un proceso complejo, heterogéneo e intergeneracional, resultado de un trabajo colectivo, intenso y transformador, de aquellas condiciones que le impiden implantarse. Se llama desigualdad, se llame falta de trabajo, desigual distribución de la riqueza, todos aquellos procedimientos que incitan a la violencia para conseguir sus mayores réditos y que justamente están orientados a que no haya una unión en paz. Esto es hoy, presente, presente. ¿Qué subjetividades construye nuestra democracia? 40 años. Pensando esta pregunta, se fueron desplegando en mi mente otras.
¿Qué subjetividades se fueron promoviendo en la democracia, en nuestra democracia? ¿A qué construcción subjetiva asistió y produjo la democracia para llegar a la construcción social que tenemos en el día de hoy? ¿Qué subjetividades fue promoviendo la democracia a lo largo de estos 40 años? En un intento, o sea, este despliegue de preguntas está hecho en un intento de comprender las subjetividades de mayor pregnancia de nuestro presente. Presente, por cierto, complejo y con muchas dificultades. Dado que no me parece posible hablar de subjetividad sin consignar los distintos momentos históricos sociales donde las subjetividades se construyen y expresan, para el desarrollo de este trabajo puse un punto de partida. Les traigo entonces algunas frases del alegato del fiscal Julio Estracera en el histórico juicio a las juntas militares. Con esta expresión se conoce el proceso judicial realizado en la Argentina en 1985 por orden del presidente Raúl Alfonsín a las 3 primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas de manera sistemática como parte de sus planes represivos. En este alegato el fiscal expone los delitos que está llamado a juzgar ese tribunal, de qué delito se trata de acuerdo a los testimonios de los testigos que se habían escuchado los días precedentes, y enuncia de acuerdo a la fiscalía qué condena merecían. El alegato se trata de una larga exposición de lo que allí fueron escuchando de boca de las víctimas en los días anteriores. Yo voy a tomar algunos fragmentos de un documento oficial emitido por un funcionario público en el intento de compartir una idea, de acuerdo a mi lectura, de dónde estábamos parados hace 40 años. Algunos párrafos. Dice Estracera: este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de zonas tenebrosas del alma humana donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y comprender después. Acerca de la pena que él supone, dice así: la necesidad de retribución en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública no podrá eliminarse sin más. Y estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa, aunque solo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch. Continúa. Por todo ello, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que la tortura, el secuestro o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencia del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y el control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Se trata simplemente que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos intentado buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabo de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizás esta sea la última.
decía hace 40 años. Luego lee el pedido de condena y finalmente dice: señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Terminada la dictadura salíamos del terror para entrar en el horror. Pero poco después, con los sucesivos acontecimientos que se fueron desarrollando, empezó la duda. ¿Salíamos del terror? ¿Salimos del terror o van cambiando sus modos de presentación? De todos modos, en este alegato, me importa señalar cómo un representante oficial de la ley en su escenario natural nomina y sanciona como perversión moral a un goce pulsional incoercible despojado de toda subjetividad y desatado sobre la población en forma de crueldad extrema y apropiación de las víctimas de manera absoluta. Se instalan como dueños de sus cuerpos, de sus vidas y de sus muertes. Nombrarlo en el juicio convirtió lo abstracto en concreto. Tiene el valor de una realización. Al nombrarlos, vuelven a adquirir existencia propia, existencias que reclaman memoria, verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables. Coloca a lo largo del alegato interdicciones que hacen una frontera que separa lo permitido de lo prohibido, sancionando como atroces y criminales sus actos aberrantes. Es importante resaltar no solo el valor del contenido enunciativo, que en este caso discierne, valora y ordena, sino también resaltar la ubicación del que enuncia y desde qué posición dice lo que dice. Es el sujeto ético que en este contexto, como representante de la justicia, acredita la instancia misma de la ley como tercero de apelación y de interpelación, lo que inviste nuevamente a las víctimas y sus testimonios en sujetos de derecho. De todos modos, y como todos sabemos, a partir de este primer juicio y ya hasta llegar a él, comienza una gran batalla ética donde las grandes protagonistas fueron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban aparición con vida, memoria, verdad y justicia y juicio y castigo a todos los implicados en los crímenes de lesa humanidad. Luego de condenar a los comandantes, no tardaron en aparecer las llamadas leyes de impunidad, de obediencia debida, punto final, y ya con Menem, el indulto no solo de los delitos aberrantes de la dictadura, sino también de los delitos cometidos por los militares en Malvinas. Otro infierno de ruina moral, actuación criminal y total desamparo de los combatientes, acompañados por parte de la población. Estas leyes fueron legales, pero no legítimas, dado que volvían a colocar la obediencia sumisa a los actos aberrantes y destructivos en la pretensión de que esa era la ley. En lugar del delito cometido, se ponía como valor la obediencia ciega y sumisa al autoritarismo espurio. Es decir, que el delito sería la desobediencia. Lo contrario de lo que decía Gandhi, que frente a una ley arbitraria, él no ordenaba, pero decía que era necesaria la desobediencia civil. Exactamente lo contrario al alegato de justicia ética de Strasera. Sin embargo, las madres y abuelas siguieron sin descanso la búsqueda de sus hijos desaparecidos y el restablecimiento de la verdad, seguidas por una parte de la población harta de tanta canallada. A nivel social y económico no iban las cosas mejor. Rápidamente se diluyeron los paraísos que iban a llegar de la mano de la privatización de las empresas del Estado y los jets de no sé dónde. La desocupación y los déficits en términos de oportunidad de movilidad social configuraron un cuadro de situación donde desigualdad social, vulnerabilidad, marginalidad, precariedad, ilegalidad eran los rostros múltiples
que nominaban las incertidumbres, angustias y situaciones de empobrecimiento que se hacían vida cotidiana en millones de personas. Y así llegamos a lo que se denominó la catástrofe del 2001. Como dice Silvia Bleichmann, vamos a ir sí, ya terminé. redondeando con Silvia. La caída del modelo instalado en la década del 90 llevó a la Argentina no solo al agravamiento de su crisis crónica, sino a la culminación de una devastación moral signada por la corrupción y el individualismo. Las situaciones traumáticas se sucedían con sus efectos de desarticulación del pensamiento, de subjetivación y desidentificación, afectando los procesos de simbolización y de libre asociación de ideas. Ya terminamos. Si con la noción de producción de subjetividad se alude a una subjetividad que no es sinónimo de sujeto psíquico, sino con un concepto que engloba las acciones y las prácticas, los cuerpos y sus intensidades, que se produce en el entre con otros, y que es por tanto un nudo de múltiples inscripciones deseantes, históricas, políticas, económicas, simbólicas, psíquicas, etc. Y sí, podemos considerar lo subjetivo básicamente como un proceso, como un devenir en permanente transformación y no como algo ya dado. Se trata entonces de pensar una dimensión subjetiva que se produce en acto y que construye sus potencias en su propio accionar. 2001, el que se vayan todos, que no quede ni uno solo, fue sin duda la consigna de mayor insistencia en esas épocas y que guardaba un enorme voltaje emocional de la rabia, la alegría, de la potencia del vacío, que permitía pensarse fuera de tanta manipulación. En ese vacío de sentido residió su potencia. Provocó a la dimensión instituyente de la imaginación colectiva la ineludible invención de lo porvenir. Nuevos universos de significación y nuevos cursos de acción. Así surgieron las experiencias de los cacerolazos, de democracia directa en las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, la organización del trueque, las cooperativas, el florecimiento del arte callejero, la protección de la calle frente al desamparo institucional. Excede el tiempo de este trabajo contarle la cantidad y variedad de acciones y acciones de todo tipo que se abrieron. Atravesó las clases sociales y se hacía potente en su transversalidad. No quiero dejar de decir por último lo que yo considero dos de los logros más grandes de nuestra democracia. El 10 de mayo de 2017, miles de personas de diversos signos políticos alzaron sus pañuelos blancos, emblemas de Madres de Plaza de Mayo, en una marcha masiva de rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido como el 2x1. Sí. Se realizaron protestas en la emblemática Plaza de Mayo y frente al Palacio de Justicia en Buenos Aires, pero no solo. Todas las plazas del país se llenaron de personas para impedir semejante fallo que considerábamos no solo inconstitucional, sino además peligroso, porque podía dejar en libertad a muchos otros exrepresores que hoy están en la cárcel. En mi opinión personal, es una de las construcciones más fuertes del país, la construcción del nunca más y el reconocimiento del sujeto ético, a través de importantes leyes. Además de importantes leyes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Vamos a empezar a leer las preguntas que están por el chat de estas dos excelentes exposiciones. Maravilla. Bueno, acá, un lujo las exposiciones, gracias. Para Alicia, ¿cómo piensa la relación entre el derecho y la justicia, y sobre todo nuestra justicia? Para Marta, ¿será posible la paz que solo tenemos que pensar entre treguas, entre batallas, sobre todo las económicas, que deja tan desujetados
a tantos sujetos los nadies, como diría Galeano. Esto es de María Casariego. Voy a leer algunas preguntas y después les damos lugar nuevamente a las dos disertantes. Escucharlas en tiempo donde incluso se pone en cuestión si vivimos en una democracia conmueve aún más. Esto es de Diana Marcual. Inés Burgui, muchas gracias por las ponencias. Pregunto a la doctora Ruiz si puede explayarse algo más sobre lo que mencionó sobre la relación del derecho con la violencia. Bueno, Mabel Fuentes, buenísimas exposiciones. Adriana Cabuli también da las gracias por las ponencias, excelentes. Pregunta para las dos. ¿Ustedes creen que la cantidad de nietos aún no recuperados, que ya tienen más de 40 años, con los cuales no sabemos si van a ser encontrados, produce efectos en nuestra subjetividad actual? Bueno, paramos acá y Marta, Alicia, ¿tenés algunas preguntas? Marta también, para las dos. Bueno, Ale. voy a tratar, si les parece, siguiendo el orden de las Sí. exposiciones, Sí. de reunir algunas de las preguntas. Me parece que las dos más, digamos, la primera sería cuál es la relación entre derecho y justicia, que es una pregunta, digamos, clave en todas las discusiones de las distintas filosofías del derecho o teorías del derecho, como se las quiera llamar. Y esto, dicho esto, voy a tratar de dar respuesta a esta idea mejor dicho, a esta relación inescindible y muy oculta de derecho y violencia. Desde una perspectiva crítica, del mismo modo que no hay un derecho, sino muchos derechos, y nada del derecho es esencial, quiero decir, no hay un núcleo de esencia que defina el derecho. Esta es una diferencia muy fuerte con los pensamientos de los naturalistas, de origen religioso o no. El racionalismo finalmente también es un pensamiento de un naturalista, porque lo que hace del discurso jurídico que sea reconocido como tal es el modo en que el mundo al cual va dirigido lo recepta, lo recibe y lo obedece. Entonces, así como el discurso del derecho tiene múltiples sentidos y no un sentido único, así como no constituye una verdad, una realidad ni una subjetividad, sino muchas, de la misma manera, por lo menos desde mi perspectiva, no hay una relación permanente y definitiva entre derecho y justicia. ¿Qué se entienda por justicia en cada momento histórico dependerá de la relación de fuerzas existentes en esa sociedad y de los modelos reconocidos de conducta que van siendo internalizados por los sujetos a los cuales ese discurso va dirigido y que al mismo tiempo constituyen ese discurso con sus propias prácticas. Hay una cuestión muy interesante en este punto que suele creerse que el derecho opera básicamente porque amenaza con un castigo. El derecho, en cambio, es un discurso censor que opera mucho más eficazmente cuando creemos que debe ser obedecido en el sentido que el derecho proclama. Por eso, la distinción entre validez y legitimidad es una distinción compleja, o entre legalidad y legitimidad,
Suele identificarse la legalidad con la legitimidad desde las perspectivas positivistas y suele identificarse y absorberse la legalidad en la legitimidad desde las perspectivas neonaturalistas. Desde una perspectiva crítica no hay valores inmutables, ni eternos, ni universales. Por lo tanto, no hay una idea de justicia y en todo caso, la aspiración a la justicia como valor aparece como un horizonte de sentido. Por otra parte, justicia es una palabra con múltiples sentidos. Entonces se habla de la justicia como valor y también se habla de la justicia como institución. Esto es como de la forma en que durante la modernidad se organiza separadamente, y esa separación también tiene una tensión permanente entre la autoridad política y la autoridad jurídica. Otra ficción encubierta, porque parecería que la justicia, cuando uno habla de la institución judicial, no es política. Sin embargo, todo acto de decisión jurídica es un acto político. No en el sentido de la política partidaria, sino en este sentido en el cual lo político se construye de una manera compleja a partir del antagonismo, a partir, como dirían Chantal Mouffe o Laclau, pensando en la sociedad, pero que para pensar en el derecho es una noción fundamental. Con relación a la violencia y al derecho, muy breve, solo me voy a y después si el tiempo da y en otro momento Sí, nos para la alcanza, segunda vuelta pero muy, muy cortito. de preguntas. Quiero decir esto. En las cartas que intercambian Freud y Einstein y reflexionan sobre la guerra, Freud, que es, según Eligio Resta, que es un pensador italiano que para nosotros es muy importante, Freud dice, mira la racionalidad política occidental con desencanto, pero no con cinismo, dice Freud. Y yo creo que esta es la manera en la cual desde una teoría crítica pensamos esta cuestión de la relación con la violencia. Freud está reflexionando acerca de la guerra y dice que un ciudadano del mundo civilizado no puede sino sentirse perdido cuando la guerra lo acosa, lo azota. Y Resta dice, como decimos nosotros, que lo mismo sucede cuando el derecho se torna indiscernible de la política y también cuando se torna indiscernible de la violencia. Que lo que da sentido legitimante al derecho es la posibilidad de la diferencia. Una diferencia que nunca va a estar asegurada, como tampoco están asegurados los presupuestos de la democracia, de su constitución. Pero fíjense esto. Vamos a... Bueno, pero déjame terminar esto nada más, porque Sí. no es lo que digo yo, sino que quiero remitir una cosa que dice Freud. Dice Freud, puedo sustituir la palabra fuerza por el término más rotundo y más duro de violencia. Derecho y violencia son hoy para nosotros antagónicos, pero no es difícil demostrar que el primero surgió de la segunda. Esto me parece un dato central, porque entonces, si hay tensión entre derecho y política, y hay tensión permanente entre discurso jurídico y violencia, y el derecho opera muchas veces encubriendo unas violencias y legitimando otras, la complejidad de la relación de la tríada entre justicia, discurso jurídico y violencia no puede ser dejada de lado si queremos reflexionar exactamente sobre las cuestiones que Marta estaba planteando como un desarrollo de los 40 años de democracia en la Argentina. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos, Marta. No entendí bien la pregunta de María. A ver.
la pregunta de María. Acá está. Para Marta será posible. ¿La encontraste? Sí. No, Bueno, decila, Li. Bueno, la felicita. Acá está, sí, Dale. acá. Para Marta, ¿será posible la paz o solo tenemos que pensar que treguas entre batallas, sobre todo las económicas, que deja tan desujetados a tantos sujetos, los nadies, como diría Galeano? bueno, yo también quería decir lo siguiente. De acuerdo a de acuerdo al sentido que pienso respecto de, no sé si del derecho, pero sí de la ley, yo creo que la ley es reguladora, tiene que ser reguladora en cuanto a poder construir un sujeto, un tercero de apelación o de interpelación. En ese sentido es lo que Ulloa diría que nos, digamos, puede sacar. ¿Qué quiere decir un tercero de apelación o de interpelación? Quiere decir que en ese sentido la ley es igual para todos, no que seamos todos iguales, pero todos vamos a mirar ese tercero de apelación. De lo contrario estaríamos en una encerrona trágica, dice Ulloa, y pone esta perspectiva, para poder analizar muchos casos, entre ellos todo lo que analizó, todo lo que trabajó con las víctimas de la dictadura, y también en aquellas situaciones en las que intervino, justamente para poder sacar a las víctimas de la única posibilidad que tenemos, que es nuestro aparato psíquico, para elaborar algunas cuestiones traumáticas. Eso es por una parte. Yo no sé, María, si es una tregua entre batallas. Cierto es que la violencia es inherente a la condición humana, pero para ello tenemos también la posibilidad de la cultura, en la medida que la cultura no deshaga no, que es lo que Freud dice en El porqué de la guerra, no deshaga y no retroceda en aquellas renuncias pulsionales que pide a todos los sujetos para constituirse. En el caso del porqué de la guerra, Freud señala que en realidad no podía ser que con los ideales tan enormes y maravillosos que tienen los hombres pueda haber esos espectáculos tan terribles. Bueno, son ideales. Y esta es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, que los ideales tienen como situación que no se cumplen jamás, como parte de su definición. Así que yo creo que los ideales, no es lo que yo creo, es lo que dice Freud, se salen de los lugares de mayor violencia, ruindad de la condición humana. Con respecto a lo que decía, creo, Diana, ¿no? Diana, sobre la democracia. A partir de este trabajo, de estas preguntas que ustedes nos dieron, nunca más que nunca me di cuenta que el trabajo de construcción o de deconstrucción, que puede ser, que implica la democracia. O sea, no pienso que sea algo que esté dado. Está dado en las reglas, pero después hay que construirlo. Por eso el nunca más que dice Estracera, yo pienso que para tener una construcción como la que uno vio en la plaza cuando había enorme cantidad de gente en todo el país rechazando el 2x1,
Esa es la mayor construcción para mí que hizo el país, y no es poco, cuando salíamos de la dictadura y todavía había muchísima gente que no pasaba cualquier cosa, decía, ¿y dónde están los militares? Acá se necesita mano dura. Por eso, y esa no es una construcción de la conciencia ni de la voluntad. Esa es una construcción donde tiene que haber una transformación radical de las instancias psíquicas. Bueno, no sé cuál otra. Bueno, No. Les voy a reiterar voy a leer algunas preguntas más. Reitero una que hizo Adriana, pero entran dentro de la próxima tanda, ¿sí? Dice, ¿ustedes creen que la cantidad de nietos aún no recuperados y que ya tienen más de 40 años, con los cuales no sabemos si van a ser encontrados, produce efectos en nuestra subjetividad actual? Sigo. Aníbal Repeto dice, Marta reafirma la importancia de la palabra que nomina. Me pregunto, ¿qué será lo que hoy no estaremos nominando? Bueno, Jenny Choret dice, muchas gracias por las exposiciones y que todo este recorrido de los 40 años es muy conmovedor. Alicia Levín también agradece y dice, entendí, Alicia, la pregunta es para Alicia Ruiz. Alicia, entendí que las personas acudimos a la justicia con expectativa esperanzada, muy pocas veces cumplida. En este mundo injusto con los más débiles, ¿será que seguir pensando y decir de Berardi, analizando permite construir subjetividades? Mónica Fabeluques agradece por sus consistentes presentaciones. Les pido una reflexión sobre la articulación del derecho y las subjetividades, pensando en la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, como ejemplo de un avance en la concepción de la persona con sufrimiento mental como sujeto de derechos humanos. Se hace visible cómo su efecto requerirá de mucho tiempo y reiteraciones de denuncias y reclamos para transformar las prácticas y los efectos sobre las subjetividades. Bueno, si les parece, dejamos acá y pueden contestar o decir lo que opinan respecto de estas preguntas. ¿Querés seguir vos, Marta, ahora y como para hacer una... Alicia, No, seguí, Marta, porque me parece que está más en buena línea de lo que vos enganchado con la línea, sí, por eso. Respecto de lo que pregunta Adriana, creo que tendríamos que conversar. Yo voy a decir mi opinión personal y profesional. Cuando les cuento una pequeña anécdota, en alguno de los momentos, en algún 24 o en alguna manifestación que fui, se me dio la oportunidad de estar, llevábamos la bandera a una serie de personas y estaba al lado de una madre de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces yo, con mucha pudor, pero necesitaba saberlo, le pregunté por qué seguían reclamando aparición con vida si ya sabían que en la desaparición lo más probable es que sus hijos no estuvieran con vida. Entonces me miró y me dijo, si no están con vida lo tienen que decir oficialmente. Y decir, entonces, como con vida lo llevaron, ¿dónde están? ¿Y qué pasó con ellos? La verdad es que me cambió la lógica del pensamiento en muchos sentidos.
Y entonces, Adri, una de las cosas que me parece es que mantener el hecho, después, una cosa más, una vez que cuando se produjo Malvinas, empezaron a aparecer, por lo menos en mi clínica, los desaparecidos, la gente que había sido, por lo menos, o a partir de mis pacientes, o que era pariente, o que conocidos, y entonces empezaron a aparecer el secuestro. Entonces, una de las cosas que me dijo esa respuesta fue que en realidad, esto también me lo decían mis pacientes, que ellos no pensaban matar a sus hijos, que afirmar lo que les estaban diciendo y no preguntar si no estaban desaparecidos, si estaban desaparecidos, dónde estaban, implicaba para ellos que los tenían que matar. Es decir, la cuestión de la muerte quedaba del lado del familiar. Y en realidad quien tenía que responder por ello era quien los había secuestrado. Por eso cambió mi lógica. Entonces yo creo respecto a lo mismo de los nietos desaparecidos. En tanto no los encuentren, sigue la idea de que están vivos, aunque puedan pensar que están muertos, o peor aún, porque en la cuestión de los hijos robados, que rápidamente en un sistema como el que vivíamos en la dictadura lo pasaron a decir adoptados, pero en realidad eran robados, es una situación que se dice poco, pero es totalmente compleja. Entonces, porque en realidad ellos tienen que aceptar que ese hijo ya no existe como tal, o ese nieto ya no existe como tal. Y me parece que eso destruiría la posibilidad y la vitalidad de la lucha que han llevado adelante. Alicia, ¿no? Sí, Alicia, por favor. Bueno, se cruzan muchas cuestiones distintas. El tema de los derechos humanos es un tema de una enorme complejidad, porque pasa con los derechos humanos que también son producto de un momento histórico. No es que, como la condición humana, lo que entendemos por condición humana, también es un producto histórico. Durante mucho tiempo, en muchos sentidos, las mujeres no formamos parte de la humanidad, en tanto el ser humano era un requisito para tener derechos, y la concepción o la definición, lo que el imaginario construía respecto de que era un ser humano, era un hombre adulto, y yo agregaría, digamos, irónicamente desde una perspectiva marxista, burgués. Si no se reunían estas condiciones, ciertamente, más allá de que las declaraciones del hombre y del ciudadano, que son como el antecedente histórico más cercano a los derechos humanos, se proclamaran igual, todos éramos libres e iguales, gozábamos de los mismos derechos, los derechos que se consagraban en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano eran los que tutelaban los intereses de la burguesía. Cuando la noción de derechos humanos se instala, y esa noción tiene un valor político indudable, y cuando el derecho incorpora esa categoría a nivel internacional y a nivel nacional, el problema sigue siendo un poco el de la pregunta que nos formulaban respecto de los hijos y los nietos de los desaparecidos. Porque no van a estar todos, no van a aparecer todos, no va a haber respuesta para la pregunta de dónde están. Seguir reclamando saber y seguir reclamando a pedir por el nombre,
me vuelve esta pregunta que refería a la nominación, hace de la categoría de derechos humanos, aunque sea un ideal, como decía Marta, o como diría yo, pensado para todos, una ficción, tiene una importancia política enorme, porque en un mundo donde el horizonte de sentido es que somos todos libres iguales, tiene sentido reclamar desde los que no son libres iguales, participar en lo que los racionalistas consensualistas como Habermas dirían que es el mundo de la comunicación, estar sentados para poder dialogar. Bueno, no están, queremos tener el dato de dónde están, o, y esto tiene mucho que ver con el papel simbólico del derecho, cuando uno nace y es inscripto, como que nació, puede ser enterrado, porque tiene nombre y porque tiene un lugar donde puede ser colocado y se cumplirán todos los ceremonias y todos los rituales que tienen que ver con la muerte, que es un dato central en todas las culturas y también lo es en la cultura moderna. Pero lo que quiero decir es que, aunque suene muy... Por eso cité lo de Freud, no es cínico, es escéptico, el derecho no alcanza para todo. No satisface todas las expectativas. Lo que sí el derecho, cuando se mantiene esa distancia tensa, pero se mantiene entre el derecho y la violencia, o el derecho y la política, lo que el derecho puede es dar alguna respuesta, por ejemplo, respecto de saber la verdad aunque no se pueda castigar a los responsables. ¿Qué verdad? Una verdad que se construye en un proceso. Y esa verdad que se construye en un proceso requiere, ejemplo, jueces y funcionarios y fiscales y defensores comprometidos con un modelo democrático y con un Estado que es el único que puede asegurar, pues podemos ver qué Estado, pero es el único que puede asegurar una ampliación de los derechos humanos. Porque la clave del valor simbólico de la categoría de derechos humanos no es que nos abarca a todos, sino que puede ser reclamado por los que no están. No están porque están muertos, porque se los rotuló de desaparecidos, o no están porque están excluidos, y por la exclusión en la que están ubicados, no pueden hacer oír su voz. El tema de los migrantes es un ejemplo fantástico para pensar esto. Son humanos, diríamos, pero no existen. Entonces, esa es la complejidad, digamos, de poner en juego lo de las categorías de derechos saliéndose de una visión positivista de la ley y del discurso del derecho. Qué mesa consistente y conmovedora, ¿no? Esa es la sensación que voy teniendo. Se me ocurren a mí muchas preguntas, pero voy a dejar lugar, y también hay algunas que quedaron desde nuestro grupo, voy a dejar lugar a... Lucila y Miguel, ¿no? Sí, Lucila. Bueno, gracias a Alicia y Marta, excelentes ponencias. ¿Cómo piensan ustedes el vaciamiento que se va produciendo en la actualidad de ciertas palabras, libertad, derecho, democracia y Estado, en relación a la producción de la subjetividad? También Silvia Schlafman, excelentes exposiciones, pregunta a ambas: ¿cómo ven los efectos del intento constante en la actualidad de desmantelamiento de la memoria colectiva en la producción de las subjetividades contemporáneas? ¿Cómo lo vincularían con la violencia y el derecho? Beatriz Rodríguez, muy conmovedora a la mesa. Lucila de la Serna, lucha que continúa. Madres de Plaza de Mayo, abuelas, hijos y hoy nietes que continúan la lucha. Daniel Paola, una mesa de lujo. Bueno, Alicia Levín saluda.
No, Miguel Excelentes Toyo. exposiciones, sí. Miguel Toyo, excelentes exposiciones, gracias. Dice, si el sujeto de la modernidad fundado en la conciencia y la voluntad ha caído como sostén de la democracia moderna, ¿qué sujeto podríamos plantearnos para nuestras democracias? ¿Un sujeto ético y solidario? ¿Un sujeto meritocrático y consumista? Bueno, hasta acá llegamos a estas preguntas, damos esta vuelta y después otra más y vamos a tener que ir terminando. No vamos a tener tiempo. Bueno, No. Alicia, Marta, quien Sí. quiera. ¿Empiezo yo? Sí. Alicia? Sí. Primero te quería preguntar algo a vos, ya que agarré el micrófono, ¿no? Cuando vos decís, cuando vos estabas hablando de la inclusión-exclusión, y hablas de los derechos, y que si está excluido no tiene derechos, yo venía pensando que esa tensión, que es la nueva tensión, la tensión del neoliberalismo, que en realidad uno dice excluidos, pero son expulsados, justamente frente a la idea, es decir, en la medida que, y ahí le contesto a Aníbal también, en la cómo se enuncia es importante, porque una cosa es ser excluido, quiere decir que en algún momento podés estar incluido, pero en el caso de las expulsiones, que haya una expulsión, y justamente la expulsión no es solamente por lo económico, sino es porque estás expulsado de la posibilidad de gozar de los bienes culturales, simbólicos, etc. Entonces, esto ya arma otro horizonte. Es decir, por eso sigo con la nominación. No se nomina, por ejemplo, el futuro, no se nomina el proyecto de futuro. Y sin embargo, hay en la sociedad en este momento muchos grupos de gente que está trabajando, que por alguna razón uno piensa, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Donde el proyecto de futuro que se imaginan es justamente reincluirse. ¿Cómo? Van, por ejemplo, hasta el Lago Escondido para ver qué pasó ahí y luchar por la soberanía. Por supuesto que es un enorme ideal, pero han decidido que no van a quedar en manos de los adultos, sino que tienen que ellos luchar para que no les saquen más territorio. El territorio les pertenece. Quiero decir que lo que quiero decir es que hay muchos proyectos que se van constituyendo más allá de comprarme en cuotas una bicicleta, ¿no? Es decir, con una perspectiva con mucho más alcance, porque si no, no hay manera de incluir, quedamos muchos excluidos. No sé si se entiende el planteo de... Bueno, esto es... A ver, Marta, yo tomando el mismo hilo de preguntas, ¿no? Yo discutiría un punto de partida de lo que decís. Cuando vos decís, no es que son excluidos, en realidad fueron excluidos, por decirlo así. Yo digo, no. No hay sociedad que se construya sin exclusión. No hay ninguna. La discusión es quiénes son los que están excluidos, quiénes están afuera y quiénes están adentro de la mesa para decidir. Cuando digo decidir, no digo tener el poder político de estar conduciendo el Estado. Estoy pensando en una cuestión que tiene que ver aún con la cotidianeidad. Es cierto que cuando una sociedad ajusta, volviendo a la referencia del modelo económico del neoliberalismo, excluye. Los que tenían un trabajo ya no lo tienen y quedan afuera. Ahora,
cuando trabajaban, también participaban, de todas maneras, de un modo diverso de aquellos que son los que los contratan para trabajar. Estos microexclusiones, es decir, el derecho de propiedad, por eso insistía en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la burguesía. El derecho de propiedad, que ya en muchos tratados internacionales de derechos humanos no aparece, el derecho de propiedad es un derecho que en su sola enunciación excluye. Es como el derecho sucesorio. Por eso la importancia del derecho, del discurso jurídico. Porque, a ver, ¿qué sentido tiene que yo pueda ser heredera si no hay nada que yo pueda heredar? Y no hay ninguna posibilidad de que herede nada. Y esto ocurrió y sigue ocurriendo en las sociedades en las que vivimos y en muchas otras. Entonces, lo que yo quiero decir es que no hay un punto de partida en el cual estuvimos todos y luego paulatinamente los acontecimientos fueron dejando a unos y sacando a otros. No, todo el tiempo estamos pugnando por formar parte de por ser legitimados en algún sentido. Y esta es la enorme dificultad de sostener las categorías de derechos humanos, la categoría de democracia, la categoría de ciudadano en lugar del que es simplemente consume, porque son estas maneras de nombrar las que muchas veces son un camino, un acceso a dar la pelea por. En una sociedad como era la sociedad del apartheid, la idea de que yo tenía chance, si era negra y mujer, por ejemplo, de formar parte de los que podían hablar y ser oídos, y su palabra valía, era cero. En ese horizonte de sentido, el ideal de que los seres humanos son todos iguales, por ser humanos, no existía, no existe. Y a mí me parece que esta relatividad de las categorías son las que, analizadas desde la teoría, sirven para comprender la importancia política de su enunciación en el plano de las reivindicaciones, de las luchas, de la ampliación de libertad, de la ampliación de sociedad. Es como estamos siempre en un terreno inestable. El conflicto es permanente. Claro. ¿Se ve o no se ve? Entonces, exactamente esto me parece que es lo que es rico, lo que es interesante desde estas perspectivas, en donde yo creo que lo que vos decís y lo que muchos de los que acá preguntaban, y lo que yo estoy diciendo, con énfasis distintos, pero son coincidentes, siempre que no creamos que porque lo decimos o porque logramos alguna parte de realización de esos deseos, están asegurados. No hay nada seguro. Esto es lo que yo quiero decir. Por eso yo no creo que la paz puede ser una aspiración, pero no me parece que por lo que sabemos del modo en que esto que llamamos humanos y que ahora está en absoluta crisis porque los derechos humanos les corresponden o no a los animales, por ejemplo, que han pasado a ser sujetos de derechos no humanos. En nuestra propia, no tanto en nuestra legislación como en algunas decisiones de algunos jueces. Digo, ahí no hay racionalidad, no hay, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, no hay conciencia y sobre todo no hay lenguaje que nosotros podamos entender como tal. Que a mí me parece que en situaciones como estas en las que uno desearía tener certezas y futuro, otra cuestión que me parece que abre un debate para trabajar y mucho, creo que lo que acumulamos son incertezas y necesidad permanentemente de volver sobre los puntos de partida de nuestras propias posturas.
Bueno, Vamos a tener que terminar, una pena terminar No, esto. está bien, porque si no... Muy bueno, realmente les agradezco muchísimo, agradezco mucho las preguntas, y bueno, me parece que ya podemos seguir pensando cómo mejorar, cómo organizar o armar estrategias para una mejor subjetividad dentro de esta democracia y que continúe siendo esta democracia o con los cambios que tienen que haber. Bueno, las modificaciones que necesitamos. Natán creo que es el que puede desmutear a todos. Mayo, ¿Estás, Graciela. Natán, por ahí? ¿Vos también? para Bueno, poder aplaudir para y poder Norberto, aplaudir y Norberto le va a mandar a Graciela el chat para que lo vean las panelistas. Norbert, por favor, así lo tiene Graciela y lo pasa. Bueno, gracias Alicia por el apoyo de esta Gracias. primera mía coordinación del ciclo Malestar en la Cultura. Muchas Y gracias. gracias A todos mis compañeros y compañeras. Les mando un beso muy grande y pido que por favor hagamos este aplauso para todos. Ya se puede reactivar el audio, cada uno. Ahí está. Sí, Gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Muy a tono, ¿no? Podemos cortar la grabación, Natalia, muy a tono el tema, ¿no? Alicia.